Listo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que todas acá saben que me apasiona y me podría quedar hablando horas sobre esto, y es sobre el estrés y el cortisol. Quiero que ahondemos un poquito más allá sobre qué es realmente el estrés, qué es el cortisol, cuál es la respuesta que se genera en nuestro cuerpo y qué tiene que ver con el peso. Y van a ver al final unas diapositivas un poquito cargadas porque les monté las diapositivas con toda la evidencia científica que hay detrás de esto. Entonces empecemos un poquito por acá. ¿Qué es el estrés? Entonces el estrés es una respuesta natural del cuerpo ante una situación que percibe como un reto o amenaza. Es decir, es una reacción al final del día. ¿Por qué se produce el estrés? ¿Por qué? Porque tenemos una señal de peligro. O sea, el cuerpo está diciendo, auxilio, acá hay peligro, y se activa. ¿Qué puede ser esa señal? Siempre les hablo de un león. Tenemos una señal física de que en verdad tenemos un peligro que nos pone en supervivencia, o también tenemos estrés psicológico como el no has contestado el correo del trabajo. Cualquiera de estos dos, por más de que el no he contestado el correo no me ponga en una situación de supervivencia igual, perdón, de supervivencia igual me genera una situación estresante. Entonces quiero que veamos un poquito cómo va a responder el cuerpo frente a ese peligro. Entonces nosotros tenemos en el cerebro una partecita que se llama la amígdala. La amígdala es donde empiezan a llegar toda esta información que tenemos alrededor nuestro y la empieza a analizar, a decir, ¿es una situación de peligro o no? Entonces ella la analiza. Si el cuerpo lo analiza como una situación de peligro, se activa la amígdala, dice peligro, y me va a activar lo que se llama el hipotálamo. En el hipotálamo se van a mandar señales hasta lo que conocemos como la glándula suprarrenal. Es simplemente, imagínense que los riñones tienen como un sombrerito. Y la glándula suprarrenal tiene la capacidad de producir muchas cosas, pero en este momento nos vamos a enfocar en uno, produce cortisol, y dos, produce catecolaminas como la adrenalina. Entonces, acuérdense que adrenalina siempre pensamos en tengo que correr, mi cuerpo empieza a sudar, tengo que, ¿cierto? Ese modo supervivencia. Entonces, analicé mi señal de peligro desde la amígdala, digamos que activa el hipotálamo y el hipotálamo me activa las suprarrenales a producir estas dos hormonas que me llevan a modo supervivencia. Pero entonces, ¿qué es el famoso cortisol? ¿Por qué lo tenemos tan satanizado? ¿Por qué venimos hablando de que el cortisol es malo, de que es que tengo que bajar mis niveles de cortisol? Entonces, primero analicemos qué es realmente. Entonces, el cortisol es una hormona normal y natural que produce el ser humano. Es más, la produce todos los días. ¿Por qué? Porque me ayuda a estar alerta, me va a influir sobre mi frecuencia cardíaca y mi tensión arterial, me va a disminuir la inflamación y va a mantener un sistema inmunológico balanceado, me va a elevar la concentración de azúcar en sangre para poder tener energía. Acuérdense que es que a veces somos muy blanco y negro, entonces ya oímos el eleva concentración de azúcar en sangre y ya decimos súper malo, pero no todo es blanco y negro, yo necesito azúcar porque es póngale así, es la platica que va llevando la sangre a diferentes órganos para que se pueda gastar y pueda tener energía. Y adicionalmente me favorece a tener un buen estado de ánimo y una buena estabilidad emocional. Lo más importante del cortisol es que es mi marcador del ciclo circadiano. ¿Qué significa ciclo circadiano? Entonces nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de actuar de una forma en el día y de una forma en la noche. Y eso se llama el ciclo circadiano. En el día tengo actividad, tengo y necesito energía, en la noche necesito descansar. Y el ciclo circadiano va a oscilar principalmente por dos hormonas, el cortisol durante el día y la melatonina durante la noche. Entonces, como podemos ver acá, yo digamos que me voy a levantar y apenas digamos que me levanto, mi pico máximo de cortisol se produce más o menos media hora después de levantarme. A la media hora de ese pico máximo, mi cortisol va a mantenerse elevado, ¿cierto? Pero va a ir disminuyendo durante el día, Miren que más o menos acá ya en la tardecita, 1, 2 de la tarde,
hace un salto y empieza a disminuir un poco más lento, pero sigue disminuyendo, de manera que yo más o menos a las 6, 7 de la noche tengo unos niveles bajos de cortisol. Cuando tengo unos niveles bajos de cortisol, puede entrar en acción su amiga, la melatonina, o más bien su enemiga, porque siempre están o el uno o el otro. Si yo tengo un cortisol muy alto, se bloquea la producción de melatonina. Entonces, ellas juegan y me marcan este ciclo circadiano. Entonces, baja lo suficiente para que ya en la noche se empiece a elevar la producción de melatonina, pueda realmente tener un sueño reparador, pueda ir sobre todas las fases del sueño, descansar y reparar para que al siguiente día ese cortisol pueda llegar a elevarse y tener la energía durante el día. ¿Qué otras cosas son importantes acá? Digamos que estas gráficas varían según los estímulos que yo tenga. Lo que veíamos ahorita, si yo tengo una amígdala que está procesando información que viene a decirme, no, alerta, alerta, modo supervivencia, pues voy a estimular finalmente la glándula suprarrenal a que yo produzca más cortisol y por ende voy a bloquear un poco la producción de melatonina, como ya vamos a ver. Listo, entonces va a ser siempre el uno o el otro. Pero una de las funciones más importantes de cortisol que quiero que se lleven es que me da energía. Listo, es el encargado de que tenga energía durante el día. ¿Cuáles son las señales entonces que me pueden llevar a ese modo supervivencia? Discuto con mi pareja, no he pagado la luz, voy a llegar tarde, seguro me voy a ir mal, no soy suficiente, no he contestado ese correo. Toda esta información, lo que le estoy llevando a mi cuerpo es, tensiónate, ponte en modo supervivencia, porque algo malo está pasando. ¿Listo? Y acá hay algo muy importante que quiero que sepan y es que por medio de estudios hoy sabemos que el estrés psicológico, más que el estrés fisiológico, es decir, el estrés que se produce teniendo el león enfrente o el estrés que se produce en mi cuerpo porque tengo algo de inflamación, es el que tiene mayor capacidad de elevar y mantener crónicamente la respuesta al estrés. Entonces, esto es súper importante porque nos quedamos pensando de que es más el estrés físico, pero en realidad es el estrés psicológico y las vías neurológicas que me llevan a la activación de la amígdala que me mantienen elevado ese cortisol. ¿Cómo se vería entonces un poco eso? Entonces, al principio, cuando yo empiezo a tener un estrés crónico, porque acá es lo importante, el cortisol no es malo, me da energía, pero crónicamente elevado me puede llevar a efectos nocivos sobre mi cuerpo. Entonces, si yo desde el primer momento que me levanto, le estoy mandando una señal a mi cuerpo diciendo, tengo que mandar esto en el trabajo, no va a tener tiempo de llevar a los niños, no va a tener tiempo de comer, ya desde ahí mi cuerpo dice, produzca más cortisol. Entonces, esa curva de cortisol va a ser más elevada que la fisiológica o la que normalmente deberíamos tener. Y se va a mantener más elevada durante el día. Puede que termine bajando, ¿cierto? Al final del día, pero no baja lo suficiente, miren cómo debería estar a las 6 de la tarde, para permitir la elevación de la melatonina. Entonces, como no baja lo suficiente, me bloquea la producción de melatonina y por ende puedo llegar a no tener un sueño reparador ni sentir que realmente descanso. ¿Qué es importante adicionalmente de todo este ciclo circadiano? Que como ustedes ven, uno de los principios básicos del ciclo circadiano es la luz del sol, ¿cierto? Porque quien me va realmente a guiar cuándo produzco cortisol y cuándo no debería producirlo es la luz del sol. Entonces yo me levanto y generalmente el estímulo viaja por los ojos, activa en la retina, digamos que se entra esa señal y vuelve, digamos que a llevarle esa señal hasta las suprarrenales y a activar la producción de cortisol. En la noche, como no hay luz del sol, entonces debería tener una buena curva de melatonina. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros ya no somos seres humanos que simplemente nos guiamos por la luz del sol. Hoy en día tenemos luces artificiales desde cuando estamos adentro viendo un computador a cuando estamos, digamos que en la noche teniendo todas las luces prendidas. Entonces, ese ciclo circadiano ha venido variando en el ser humano un montón. ¿Por qué? Porque el estímulo ya no es el mismo. Eso significa que yo a mi cuerpo también le tengo que indicar con más claridad
cuándo es de día y cuándo tiene que empezar a activarse y cuándo es de noche y tiene que empezar a relajarse y a descansar. Una de las cosas que más lo va entonces a afectar esa melatonina es la luz artificial. La luz artificial específicamente, si ustedes la ven en un bloque de luz, acuérdense que la luz tiene un espectro de color y cuando la miramos dentro de ese espectro de color, la luz artificial, sobre todo la blanca, tiene un mayor espectro en la parte azul. Y la parte azul es la que más me inhibe la producción de melatonina. Entonces, lo primero que suele suceder cuando tenemos problemas de estrés, problemas de sueño, es que, por ejemplo, nos acostamos a ver televisión o sacamos el celular a revisar, a ver Instagram, a ver si nos da sueño. ¿Y qué es el estímulo que le estamos mandando al cuerpo? Le estamos dando luz para que siga inhibiendo la melatonina. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar también a regular y cuando yo siempre les digo como tenemos que crear una rutina, es porque como ya no solo dependemos de la luz, mi cuerpo debe entender, por ejemplo, en la mañana que se tiene que levantar. Me levanto y ya mismo me baño. Si, por ejemplo, me baño, una de las estrategias para regular mejor ese cortisol y decirle, listo, se prendió el switch, es, por ejemplo, bañarme en agua fría. ¿Por qué? Porque mi cuerpo entra en ese modo de supervivencia, realmente el frío y la temperatura sí me lleva a modo de supervivencia. Entonces es un switch para decirle al cuerpo cuándo realmente tiene que elevar ese cortisol y cuándo simplemente es ese estrés psicológico por los pensamientos que tengo y no hay necesidad de estarlo elevando. Y adicionalmente en la noche, cuando yo me vaya a dormir, lo mismo, tengo una rutina de relajación. Me lavo los dientes, me pongo la pijama, me tomo de pronto un té, listo, y me duermo. De manera que mi cuerpo empiece a entender cuándo realmente son esos dos momentos. Entonces, también se trata de ayudarle. Pero volvamos al tema del estrés y del cortisol. Es cuando yo constantemente tengo ese cortisol elevado, uno me bloquea la melatonina. Pero adicionalmente, por lo que decíamos, me va a generar problemas en el sueño, me va a generar insomnio, me va a generar un sueño que no es reparador, me genera una fatiga constante o cansancio. Cuando yo generalmente les pregunto, ¿se sienten cansadas durante la tarde? Es generalmente porque de pronto no tengo una buena curva de cortisol en la mañana o le estoy sobreexigiendo y mi cuerpo ya ni siquiera sabe si el cortisol está elevado o no y no está entendiendo cuándo realmente necesita energía. Adicionalmente se asocia con niveles de ansiedad e irritabilidad, con problemas digestivos. Se ha visto que el cortisol empieza a alterarme toda mi microbiota gastrointestinal, entonces me va a llevar a problemas digestivos y adicionalmente el pH gástrico, ¿cierto? Los jugos que se producen a nivel del estómago para tener una buena digestión, se pueden inhibir y volverse más alcalinos cuando tengo un cortisol elevado. ¿Qué significa que se vuelvan más alcalinos? Que las enzimas que trabajan ahí para digerir la comida no van a funcionar de manera adecuada, por lo cual la comida que me llega hasta mi intestino no es la mejor, va a alimentar una microbiota que va a empezar, digamos que, a adaptarse según lo que le llega y puede que termine no estando tan balanceada y teniendo problemas digestivos. Me puede llevar adicionalmente a desequilibrios hormonales. Desde la medicina funcional nosotros siempre hablamos de que hay un orden para tratar en la parte hormonal. La primera siempre es el cortisol. Mi cortisol me va a afectar tanto la tiroides como toda mi parte sexual, tanto femenina como masculina. Entonces, el cortisol elevado me va a afectar la producción de hormonas tiroideas. Lo mismo que nosotros veíamos ahí que digamos que arriba se mandaba una señal desde el cerebro para que se estimulara la glándula suprarrenal, asimismo pasa con el resto de hormonas. La tiroides tiene una señal que le llega a la tiroides y la tiroides produce son hormonas tiroideas. Si alguna vez les han medido lo que se llama T3 libre o T4 libre, son las hormonas que realmente tienen una actividad sobre las células. Pero lo que va a hacer el cortisol es que me va a inhibir la producción de esas hormonas, pues me afecta la tiroides. Pero adicionalmente me va a afectar toda la producción y desde el hígado también me va a afectar los carritos que van transportando mis hormonas, lo cual me genera un desequilibrio desde mis hormonas sexuales. Y por último, me lleva a tener más inflamación crónica. Piénsenlo un poquito de esta manera. Mi cuerpo está en modo supervivencia. ¿El qué necesita? Necesita subir el sistema inmunológico, ¿cierto? Porque necesita estar, si el león me muerde, ¿qué hago? Si el león tiene alguna infección, ¿qué hace mi cuerpo? Entonces sube en principio el sistema inmunológico, pero como es un estímulo sostenido, me va a generar inflamación, pero adicionalmente mi sistema inmunológico se vuelve más débil.
son aquellas personas que dicen, me enfermo cada vez que llega una gripe a mi casa. Salgo en un día que está haciendo medio frío y me enfermo. Tengo por lo menos 1 o 2 gripas al mes. ¿Es por qué? Porque tengo un sistema inmunológico que constantemente estoy activando por medio del cortisol. Por último, digamos que nosotros pasábamos de esa curva, esta es la curva original, la segunda que les mostré es un cortisol elevado, ¿cierto? Que iba un poquito como acá y bloqueaba igual la producción de melatonina. La tercera fase, que llamamos de disfunción de la glándula suprarrenal, es cuando el estrés es tan crónico que mi cuerpo ya ni entiende si es de día, de noche, si hay estrés, no hay estrés, pero sigue, digamos que en un constante nivel de estrés. Y lo que va a hacer esa glándula suprarrenal porque está agotada es que produce una cantidad más o menos constante de cortisol. ¿Qué es lo que pasa? En la mañana y durante el día no tengo este pico que me da mucha energía. Entonces, estas son las personas que dicen, me levanto y desde que me levanté me siento cansada. Y adicionalmente en la tarde también siguen sintiéndose cansados, pero como hay un pico constante y le está sobreexigiendo al cuerpo, te dan antojos de dulce. Entonces en la tarde estoy generalmente teniendo antojos de dulce porque no estoy teniendo suficiente energía durante el día, estoy sobreexigiéndole a mi cuerpo porque no tiene suficiente cortisol, pero adicionalmente entro en un círculo vicioso porque no descanso bien. ¿Listo? Son como los diferentes estadios a los que uno puede llevar al cuerpo por un estrés crónico. Acá les tenía baja la energía, baja el sueño. ¿Qué tiene que ver esto al final del día con el peso? ¿Cierto? Que creo que es donde más nos interesa a todas nosotras porque decimos, listo, sí, modo supervivencia, pero ¿qué tiene que ver con el peso? Y porque muchas veces cuando hay un cortisol elevado no me permite bajar de peso digamos que en el tiempo que yo quisiera. Y es por esto, porque el cortisol, esa curva que les mostraba, primero me va a aumentar el apetito, ¿cierto? Acuérdense que el azúcar es ese billetico que está llevando al resto del cuerpo para decir, trabaja, ten energía. Y si el cortisol no me está ayudando a mantener unos buenos niveles de azúcar en mi cuerpo, pues me va a exigir buscar más azúcar, más harinas, tener más antojos y me va a aumentar el apetito para que de alguna forma encuentre más energía. Va a hacer que el cuerpo almacene más grasa, especialmente si almacena más grasa a nivel abdominal y es un poco más peligroso porque me almacena grasa es alrededor de los órganos. Acuérdense que él está en modo supervivencia, ¿cierto? Entonces quieres proteger y la grasa visceral tiene, digamos que es la que está alrededor de cada órgano, tiene la función de mantener la temperatura, de proteger ese órgano. Cuando el cortisol se eleva, tiene más tendencia a esas funciones protectoras, solo que ya en exceso, entonces me acumula más grasa a nivel visceral, pero adicionalmente esta grasa tiene una característica y es que genera algo que se llama una inflamación de bajo grado. Entonces, es una inflamación que es bajita, que de pronto tú no notas teniendo una fiebre, teniendo algún síntoma importante, pero es constante y tiene una actividad, esa grasa, esas células adiposas que están en la grasa tienen una actividad metabólica constante. Uno creería que por tener una actividad metabólica, entonces aceleran el metabolismo y queman uno más grasa, pero es todo lo contrario, lo que están haciendo es generando más inflamación, producen sustancias que se llaman citoquinas, que me producen más inflamación aún, se vuelve círculo vicioso, y me ponen en más riesgo cardiovascular. Entonces, ahí es algo importante y adicionalmente esa grasa visceral se va a asociar también con resistencia a la insulina. Entonces van a ver que el cortisol y la resistencia a la insulina son como hermanitas. ¿Por qué? Porque el cortisol, ¿qué me está diciendo? Necesito más azúcar. Entonces, como voy a tener unos niveles más desbalanceados también de azúcar, mi insulina va a actuar y trabajar de más hasta que lo mismo, si la estoy sobreexigiendo, generas una resistencia a la insulina. Me va a contribuir a una disminución de la masa muscular porque estoy gastando energía en otros lados. No me estoy enfocando en construir masa muscular. Lo que les decía va a interferir con tiroides, con la parte hormonal. Entonces, y acuérdense que sobre todo la tiroides tiene un efecto súper importante sobre el metabolismo. Entonces, si estoy teniendo un cortisol elevado crónicamente y estoy en este modo de supervivencia, empiezo a dañar mi tiroides y contribuyo a que no pueda perder peso fácilmente. Este modo de supervivencia, entonces, en términos generales, nos evitan la pérdida de grasa.
Y el mensaje un poco que quiero darles con esto es, tu cuerpo necesita sentirse seguro. Si él no está seguro, él no va a perder ese peso. Entonces, ¿qué puedo realmente hacer para regular el estrés, para regular el cortisol y darle esa seguridad a mi cuerpo para que pueda perder peso al final del día y también para que esté más tranquilo? Entonces, estas son las diapositivas que les decía al principio. Vamos a mirarlas una por una. Y quiero que piensen un poquito en siempre la base son hábitos, porque estábamos viendo que ese ciclo circadiano es mi día a día. Mi cortisol, la regulación de mi cortisol es día a día y él debe entender cuándo sube y cuándo baja. Pero quien lo mantiene también son mis hábitos. Si yo le doy seguridad para que tenga una buena curva, pero también seguridad a mi cuerpo, para decir, no tienes que estar en modo supervivencia, todos esos pensamientos que estoy teniendo no me deben llevar a alerta, 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 pues él empieza a regularse otra vez. Entonces empecemos por el sueño, porque ahí veían en esa curva que cortisol sube en la mañana, durante el día está elevado y va bajando, y la melatonina debe subir en la noche. Entonces, debo tratar de conseguir una mayor duración en el sueño y una mejor calidad. Debo tratar de disminuir perturbaciones en el sueño, como son las pantallas en la noche, películas de miedo, cosas que me pongan así para poder relajarme y poder tener una buena calidad del sueño. Adicionalmente, estimulantes como la cafeína. La cafeína, y esto va a depender mucho de cada persona, pero en términos generales, la cafeína lo que va a hacer es que me va a inhibir una de las sustancias que genera, digamos que energía a nivel celular, entonces no permite que la energía, digamos que se baje a nivel celular o esa frecuencia se baje a nivel celular y por ende me mantiene más activo, inhibiendo también esa curva buena de melatonina y dejándome no dormir. Entonces la recomendación en general es café máximo hasta las 2 de la tarde, máximo en cantidad 4 pocillos tinteros. Nosotros estamos acostumbrados acá en Colombia en que tomamos un vaso de café, es el mug, pues el vaso grande, y realmente deben ser 4 vasitos tinteros. Mucha gente va y me dice, no, es que yo siento que yo tomo café y a mí el sueño no me afecta. Hay dos cosas que pueden estar sucediendo. La primera, la cafeína genera tolerancia. Entonces, no sé si ustedes alguna vez, si son personas que están tomando, no sé, 5 o 6 tazas de café durante el día y la suspenden y les da ansiedad y tienen es como ese síndrome de abstinencia por el café, generalmente es porque ya generaste una tolerancia. Entonces, cada vez que yo consumo café, no va sintiendo que necesito más café. La idea en esas personas es traten de ir bajándole la cantidad poco a poco, si son muchos, o si, por ejemplo, me estoy tomando esas 4 tacitas, pero ya siento que mi cuerpo me está pidiendo más, lo que puedo hacer es suspendo, por ejemplo, durante el fin de semana o en el mes, puedo escoger una semana de no tomar café, de manera que mi cuerpo vuelva a regularse en la cantidad de cafeína que toma y así no le estoy sobreexigiendo. La segunda cosa que pasa que puede estar pasando es que genéticamente, digamos que el metabolismo de la cafeína en el hígado es diferente en cada ser humano. Hay personas que tienen un metabolismo para la cafeína, la manera de degradar la cafeína muy lenta, y esa soy yo, por ejemplo. Yo la primera vez que empecé a tomar café, que fue hace 2 años, yo me tomaba una taza de café y ya sentía taquicardia. Entonces, eso va a variar también. ¿Listo? Entonces, una es la tolerancia y otra es el metabolismo genético de cada persona. Y por último, el alcohol. También lo mismo, me llegan muchas personas diciendo, no, es que el alcohol a mí me da sueño. Sí, porque es un depresor del sistema nervioso y puede llegar a darte sueño. Entonces el alcohol puede que te haga dormirte más fácil, pero la calidad del sueño durante la noche no va a ser buena porque él se tiene que enfocar en eliminar el alcohol, que es un tóxico, y no realmente en reparar. Pero tenemos una pregunta aquí de Ana que dice, ¿qué pasa con la cafeína de bebidas como el té matcha? Entonces, me encanta, porque tenemos la idea de que el café es el que más cafeína tiene. Y el té matcha, el té verde, puede llegar a tener hasta más cafeína. Una taza de té verde o de matcha puede llegar a tener más cafeína que el mismo café. Entonces, lo mismo, va a variar un montón. En términos generales, con matcha, hay algunos estudios que sugieren hasta 2 tazas de matcha al día. Para mí,
A veces me iría hasta el seguro una taza en la mañana, pero va a variar. El té negro, digamos que en frecuencia está el té verde, matcha, pues que es la concentración más alta de té verde, pues va a ser el que más cafeína va a tener. Té verde, digamos que si se toman un té verde sin que sea matcha en esa concentración tan alta. Después está el té negro y muy parecido ahí está la cafeína. ¿Listo? En la cafeína, el café. Acá digamos que otras recomendaciones con el sueño es, el sueño como vieron por esa curva me va a contrarrestar los efectos catabólicos del cortisol, eso significa simplemente que me va a permitir que una esté arriba de la otra. Y acá hay algo súper importante que quiero que se lleven y es que el déficit crónico de sueño aumenta significativamente los niveles de cortisol. Hay un estudio que fue impresionante, fue hecho en mujeres y se dieron cuenta que si durante 6 noches durante una semana, perdón, una mujer dormía menos de 6 horas, sus niveles de cortisol podrían estar aumentando entre un 50 hasta un 80%. Entonces, si yo crónicamente no le estoy dando el descanso a mi cuerpo, también me va a generar, es una elevación de cortisol. ¿Listo? Eso es con el sueño. Ahora quiero mostrarles la evidencia de la comida porque esto me encanta y acá también empiezan a entender un poco de por qué comen cada 3 horas. Las comidas frecuentes y regulares, los estudios muestran que hasta 6 comidas en el día pueden llegar a ser necesarias para regular una curva de cortisol elevada. Y generalmente se pide que la primera comida sea siempre antes de las 10 de la mañana. En mujeres esto está súper discutido porque las mujeres exigimos muchísimo en nuestra producción hormonal y esos ayunos que pueden ser hasta las 10 de la mañana, que no suena tanto, pueden ser ya demasiado prolongados y estándome elevando ese cortisol aún más. ¿Listo? Segunda recomendación, masticar los alimentos al menos 30 veces por bocado. ¿Cuántas de nosotros hacemos esto? Yo leí esto y yo decía, no, ni yo lo estoy cumpliendo, ¿cierto? Entonces, la idea es, tampoco se me tienen que ir hasta los 30, pero sí váyanse a tener un poco más conciencia de cómo están masticando. Cuando se sientan a comer realmente, qué están comiendo, a qué les sabe, si les gusta, no les gusta, tengan un poco de conciencia al nivel de estar alimentándose. Aumentar la ingesta de fibra, dice que hasta 35 gramos de fibra soluble. Evitar los estimulantes que ya lo hablamos, pero acá habla también de carbohidratos refinados como azúcar, harina, pan, jugos de fruta, jarabe de maíz, que viene alto en fructosa, los aceites hidrogenados, que son los aceites vegetales, y el chocolate, cuando viene con azúcar, el chocolate de bajos porcentajes de cacao también se considera un estimulante. ¿Listo? Por último, los fitonutrientes, que saben que a mí me fascina este tema y es consumir de 2 a 3 alimentos de cada color al día. Nosotras vamos de a poquito, a veces ni siquiera estábamos comiendo todo ese arco iris y recuerden que ese arco iris incluye vegetales y frutas rojas, naranjas, amarillas, verdes y moradas. ¿Listo? Y el blanco y café que entra por ahí, digamos que si queremos un color adicional. Entonces, empecemos primero a ser un poco más conscientes de ese arco iris, de cuánto de esos colores estamos consumiendo al menos a la semana, tener un balance y ya después podemos ser un poco más exigentes de pronto durante el día y así. ¿Listo? Técnicas de relajación y de manejo del estrés. Entonces, lo primero, pues evitar situaciones estresantes, solo que a veces hay unas que no se pueden evitar, hay unas que son de nuestro día a día, pero las que podamos, las evitamos. Tomarse un descanso diario para el placer y la diversión. Y yo creo que esto nos cuesta un montón. En estos días estábamos hablando de agendar un espacio de descanso por lo menos a la semana. A veces somos demasiado psicorrígidas con nuestras agendas y tenemos todos los bloques llenos, pero ¿qué pasa si yo ese bloque pongo un bloquecito una vez a la semana de 2 horas que diga descanso? No tengo que tener ya la idea de qué voy a hacer, pero sé que esas 2 horas por lo menos voy a encontrar un descanso. Aprender técnicas para dirigir la mente y el cuerpo lejos del estrés y hasta un estado de relajación. Recuerden que esto también se entrena, el subconsciente se entrena. Y ahí ya vamos a hablar un poquito de la respiración y la meditación. Y acá digamos que lo que hablan es más que la respuesta a lucha o vida es automática, por lo que relajarse debe aprenderse y practicarse. Entonces, técnicas de respiración, hay 2 que tienen mucha evidencia científica. Hay una que se llama la respiración coherente, que es respirar durante 6 tiempos al inhalar
y exhalar durante 6. O sea, misma inhalación y misma exhalación. Pero la que más empieza a ser 4-7-7, o a veces la podemos alargar un poco más, en donde inhalamos en 4, mantenemos por lo menos 7 y exhalamos, por ejemplo, en 7 y hasta 8. Entonces, a veces nos cuesta un montón mantenernos 7, entonces podemos empezar 4-5-5, 4-5-6, 4-6-6, 4-6-7 y ir subiéndole, ir entrenando también la respiración. El diafragma que está acá abajo de las costillas, si tienen la posibilidad de tocarse un poco más durito y si ustedes ni siquiera alcanzan a meter los dedos debajo de la costilla, muchas veces es un diafragma que está muy pegado, que no le damos ni siquiera la capacidad de tener una buena exhalación. Y recuerden que la exhalación está unido con mi parasimpático, que es mi freno, que le dice al cuerpo, no, tranquilo, todo va a estar bien, no tenemos que estar en ese modo supervivencia. ¿Listo? Otras técnicas, reír, cantar, sonreír. ¿A cuántas les suena un poquito este ejercicio de volver a eso que nos gustaba hacer, por ejemplo, cuando estábamos chiquitos? La meditación creo que es de las estrategias más increíbles, disminuye los marcadores del estrés oxidativo, el cortisol, la capacidad antioxidante de tu cuerpo sube. Hemos oído hablar de los antioxidantes que son buenos. La capacidad de las telomerasas, que simplemente la última partecita de los cromosomas en el ADN se empieza a disminuir también con la edad. Entonces, activa las enzimas que mantienen la longitud de mis cromosomas y mi ADN, que es súper importante. Eleva las betaendorfinas. Recuerden que las betaendorfinas son mis endocannabinoides, es decir, son mis sustancias endógenas que se activan o sustancias endógenas opioides que se activan en los receptores opioides y generan felicidad, tranquilidad, le generan digamos que la regulación del estado de ánimo, pero adicionalmente tienen un efecto súper importante a nivel del sistema inmunológico. Y digamos que también me van a afectar sustancias dentro del cerebro para mantener una buena salud cognitiva y las sirtulinas. ¿Listo? Tienen también mucho que ver con longevidad. Tenemos, digamos, desde la parte del estrés, solo por mencionar algunos, aumenta niveles de endorfina, mejora estado de ánimo, mejora circulación, ansiedad, se ha visto que disminuyen los estadios de depresión, mejora la calidad del sueño, aumenta la temperatura corporal, aumenta la circulación sanguínea al cerebro, y me podía quedar acá dándoles cosas buenas del ejercicio, pero sobre todo que se ha visto que el ejercicio regular puede reducir la respuesta alta y constante del cortisol y la frecuencia cardíaca al estrés. Acá te dice, el ejercicio me hace mejor persona total. O sea, yo creo que uno sale de hacer ejercicio y puede que al principio le haya costado llegar a hacer ejercicio, pero uno sale más contento. Lo otro es que en los estadios ya crónicos de estrés, en donde, por ejemplo, está esa gráfica muy plana, muchas veces como no hay energía durante el día, llegar, por ejemplo, a decirle a una persona en ese estadio que haga ejercicio, por ejemplo, que vaya a un gimnasio o a hacer ejercicio cardiovascular intenso, puede ser contraproducente, porque el ejercicio es un estímulo para elevar cortisol, ¿cierto? Porque le estoy exigiendo a mi cuerpo más. Pero si yo ya estoy en ese estadio plano, el ejercicio en esos momentos, si me deja más cansada, puede ser contraproducente. Por lo cual, en esos estadios lo que más se recomienda es yoga y tai chi. Empezar con realmente movilidad del cuerpo, darle movilidad para tener estos beneficios, y ya después, una vez vayamos recuperando esa curva de cortisol, poder empezar a involucrar ejercicios más intensos. Por otro lado, desde la parte emocional, esto es digamos que, bueno, no es uno, son varios estudios que encontré que me parecieron súper linda, porque uno hablaba de abordar el trauma o la historia personal, y creo que es una de las cosas que más hacemos en el programa, es de reconocer nuestra historia y reconocernos a nosotras mismas. Entonces, recuerden que siempre el abordar esta historia personal, ese trauma, no es desde ir otra vez a esa victimización y a ese dolor necesariamente, sino es irme como adulta, reconocer qué pasó, sanar, pero desde mi posición adulta, no volver a revivir, porque revivir y revivir el trauma también puede llegar a ser más perjudicial para nosotros. Lo que siempre tratamos de hacer es devolvernos a entender nuestra historia, pero siempre desde mi posición de adulta.
qué me enseñó mi historia y cómo miro hacia adelante, pero desde mi posición. Hay estudios espectaculares de variabilidad cardíaca, las que han tenido la posibilidad de ir a CLAM, donde trabajo, hacemos un estudio de variabilidad cardíaca que tiene mucho que ver con ese balance de simpático-parasimpático. Me dice un poco más qué tanto ese acelerador y este cortisol lo estoy metiendo durante el día y qué tanto freno. Pero adicionalmente, todos estos relojes inteligentes, cuando les miden el estrés, lo que realmente les están mirando es la variabilidad cardíaca. Es simplemente que cuando varía la frecuencia cardíaca y la hago un poco más constante, generalmente estoy activando mi simpático y ese cortisol y esa adrenalina. Cuando la vuelvo un poco más separadita, es lo que estoy tratando es metiendo ese parasimpático y bajando como esos niveles. La meditación y la oración, gratitud, mindfulness, la naturaleza, esto también me oyen hablar y seguramente hablaremos de esto un poco más a profundidad, pero el contacto con la naturaleza, y en Japón digamos que se inventaron este concepto de los baños de bosque, es porque veían que a medida que avanzábamos, también con que teníamos que tener trabajos más intensos y trabajábamos más, se empezaron a dar cuenta que estos niveles de cortisol, los niveles de enfermedad, empezaron a subir, y una de las maneras más lindas de contrarrestarlo es estar en contacto con la naturaleza. El simple hecho de tú ver un video de la naturaleza disminuye tus niveles o regula tus niveles de cortisol. El estar en contacto físico con la naturaleza, todas las plantas generan algo que se llaman fitoquímicos, que lo que van a hacer es que los inhalamos y también se han visto que tienen un efecto regulador sobre niveles de cortisol. Entonces, también es una de las estrategias que podemos utilizar, la consejería, hablar del sentido y del propósito, encontrar eso que me mueve, el neurofeedback, digamos que el brain spotting, no sé si lo han visto, que es en esos también momentos de estrés, hay unos puntos donde uno empieza como a hacer tap para regular niveles de ansiedad. ¿Listo? Esta es una de las partes que más me gusta porque se ha visto que el contacto humano con otros seres humanos nos ayuda a regular nuestros niveles de estrés. Entonces, fomentar siempre nuestras amistades, fomentar el sentido de comunidad, tener comidas compartidas, en donde nos estemos enfocando no tanto en la comida, sino en la gente que tenemos alrededor, las mascotas, la elevación de las endorfinas por ahí también. Y hay unos estudios súper bonitos, un metaanálisis que habla de la religión y las prácticas religiosas como orar, que predijo que las curvas de cortisol más pronunciadas que tienen las personas que tienen estas prácticas tienen curvas de cortisol más pronunciadas y saludables en el seguimiento de 10 años. Entonces también, por eso el orar muchas veces se considera una meditación. Yo obviamente, pues siendo médica funcional, también les hablo de suplementación. Entonces, también hay suplementos que podemos utilizar en estos estadios, omega 3, la vitamina D, pero acuérdense que la vitamina D más importante la conseguimos del sol. Tomar 15 a 20 minutos diarios es lo que mínimo necesitaríamos para mantener unos niveles de vitamina D. Entonces, lo ideal, y sobre todo si tienen una piel delicada, se queman, si tienen tendencia a, por ejemplo, cánceres de piel, la recomendación es 15 a 20 minutos antes de las 9 de la mañana, después de las 4 de la tarde. Esto sí están, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá. Pero si no, la recomendación es, sale el sol, tengo 2 horas para tomar el sol, en donde hay menos luz ultravioleta, y antes del atardecer también tengo 2 horas antes para tomar esos 15 a 20 minutos. ¿Listo? Si tienen como esa preocupación por la luz ultravioleta. El magnesio, el zinc, la vitamina B, la vitamina C. La vitamina C, por ejemplo, a dosis altas, se ha visto que me ayuda a regular niveles de cortisol, y todo empezó porque los maratonistas empezaron claro, ellos pues están exigiendo a su cuerpo a otro nivel en una maratón y a veces les da shock hipotérmico, ¿cierto? Empiezan ya con unos extremos por llevar al cuerpo, y una de las cosas que más contrarresta esos niveles son dosis altas de vitamina C. Los adaptógenos, que con algunas he venido hablando de ellos, los han oído también, la ashwagandha, el cordyceps, la remania, la pasiflora, la valeriana. Todos estos son, digamos que lo llamamos farmacología herbal, pero son todos reguladores, no del cortisol como tal, sino del receptor del cortisol. Recuérdense que el cuerpo siempre funciona por feedback. Entonces, lo que está pasando en esos estadios de cortisol elevado es que mi cuerpo no entiende cuando realmente sí necesita mantenerse en esos estadios crónicos de cortisol elevado y cuando no. Entonces, como ya es una cosa constante,
lo que hace entonces, lo que empieza a hacer la farmacología herbal es ir hasta el receptor y decirle, oiga, si tenemos suficiente cortisol, vuelva a su feedback, entienda que tenemos suficiente, vuelva a regularlo. ¿Listo? Y lo último que quería decirles es, si tu cuerpo no baja de peso, no es pereza o falta de voluntad. Muchas veces hay un estrés no atendido detrás. Es un cuerpo que está en modo supervivencia y lo que necesita realmente es estar seguro. Así que aprender a cuidarte también es aprender a calmar tu sistema nervioso. Y con eso terminamos. Vero pregunta. Claro que sí. Espérenme un segundo, voy a prender la luz, que es que me estoy acá quedando como... Ya. Pregunta. ¿Qué tal el uso de aceites esenciales también como para relajar, o digamos como en dolores aplicarlo, lavanda? Justamente la lavanda creo que es de mis favoritos en estadios de cortisol. Excelente, los pueden utilizar. Por ejemplo, la limonaria, el romero también tiene un efecto beneficioso para regular el cortisol. Y los aceites esenciales tienen eso, tienen fitoquímicos que absorbemos es por medio de la inhalación y nos ayudan a regular. ¿Qué tal la menta? También me encanta. Gracias. Y la menta también tiene, que ahorita que hablas de dolor, es excelente para dolor. Entonces, sí. Gracias, Vero. Por ahí otras preguntas, dudas les quedan. En un punto pensé que me iba a sobrar un montón de tiempo, pero ya vi que me embalé acá conversando. Yo ¿Qué tengo otras una pregunta. les surgen? Ana, adelante. Pero tú mencionabas la importancia del ejercicio. ¿Cambia en algo si el ejercicio es en la mañana o es en la noche? Sí, es importantísimo. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que me exija mucho a nivel cardiovascular, que me eleve mucho la frecuencia cardíaca, cuando ya estoy en la noche, puede tener ese efecto de realmente es elevarme el cortisol o no permitirme que termine de bajar y no me permite descansar también. No sé si les ha pasado alguna vez que hacen ejercicio muy intenso y se van a dormir y se sienten como un bombillo. ¿Alguna le ha pasado? Es por eso, es porque simplemente no me va a permitir terminar de bajar ese cortisol y tener esa curva, digamos que en la noche de melatonina para descansar adecuadamente. Pero, por ejemplo, el ejercicio en la mañana, cuando es más intenso, sí me va a ayudar a que estoy promocionando la subida de cortisol en la mañana y la bajada durante el día. Durante el día y durante la noche. Pero, por ejemplo, hacer un ejercicio un poco más liviano, de pronto que no me exija tanto a nivel cardiovascular, también es una buena estrategia ya más tardecito. Vale, súper, gracias. Mi Betsy, adelante. Hola, Vero, cuando dices... Hola, Berito. Una pregunta. Adelante. Si quieres, Lady, Berito. dame un segundito, que Betsy tenía la mano levantada y ya. Perdón. De una. Vero, cuando dices que no sea tan exigente a nivel cardiovascular, por ejemplo, si uno hace ejercicios de fuerza y eso, se pueden hacer en la noche, que no es como tanto de ritmo cardíaco, ¿se podrían hacer en la noche? Sí, sí. Y sí, sobre todo si no estás sintiendo un efecto sobre el sueño, sí. Hay personas súper sensibles que igual dicen, no, yo hago pesas en la noche y no puedo dormir. Ya. No. Pero sí he tenido un par de pacientes que igual dicen, no, a mí me toca dejar todo en la mañana. Pero en términos generales, para la población en general, no debería elevarte tanto ese nivel cardiovascular y por ende se lo podrías hacer en la noche también. Y quiero, ahí, Vero, a mí mi nutricionista me estaba explicando esto el otro día porque yo le pregunté cómo si debería hacer más cardio. Y él me explicó que también cuando uno alza pesas muy fuertes, tu ritmo cardiovascular se eleva. Entonces eso también depende. Si estás haciendo pesas pero no son tan fuertes, sí. Pero si estás haciendo pesas muy fuertes, de todas maneras vas a tener el mismo efecto. Entonces, depende. Sí, total. Gracias, Juli. Venga. Y ahora sí, mi lady, cuéntamelo todo. Hola, Berito, hola, chicas. Vero, ¿hay exámenes donde a uno le tomen el cortisol? Sí, entonces,
El cortisol se puede medir. Seguramente alguna de ustedes se lo han medido anteriormente, pero como ustedes se dan cuenta, lo más importante del cortisol es la curva que hagas. Entonces, no es solo un examen de sangre que, ay, sí, fui a la clínica y me sacaron sangre y me midieron cortisol ahí. No, porque si no tengo una comparativa de cómo está mi gráfica, no tengo mucha relevancia como tal, al menos de que yo ya tenga, no sé, una enfermedad de Addison en donde realmente tengo una desregulación de la producción de cortisol, ¿cierto? Pero ya eso es un estadio ya crónico. La recomendación para medir cortisol es hacer una prueba en saliva durante 6 tiempos del día y se toma al levantarse, a la media hora de levantarte, a la hora de levantarte, que se llama en inglés se llama el Cortisol Awakening Response, que es la respuesta digamos que despertarse del cortisol, que debe ser esos picos más altos, y luego empieza, ya digamos que la cuarta toma sería a las 12 del día, 4 de la tarde, donde casi que debería estar en su mínimo, y 10 de la noche, para yo realmente asegurarme que en la noche no tenga cortisol. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, Vero, gracias. Súper. Luzma, adelante. Hola, Vero, ay, muchas gracias por toda esta información. ¿Dónde podemos hacernos ese examen? ¿De cortisol? ¿De la saliva? Sí, si alguna quiere, yo le puedo hacer la orden y lo hacemos y lo miramos. Se hace realmente en cualquier laboratorio. Tú vas y con tal de que diga que son las 6 muestras, te lo hacen. Lo que pasa generalmente es que muchas veces no los cubre, no es un examen que no lo cubre, por ejemplo, la prepagada o la EPS, pero se puede hacer sin problema. En los laboratorios que más me gustan y que sé que hacen el cortisol y ya tienen como, pues esa frecuencia, porque es donde generalmente los mando, son analizar y enlace. Gracias. Con gusto. Julie. Mi doc, una pregunta a partir, o sea, digamos, si no regulo mi cortisol, si mi cortisol en todo momento está alto y no llego como a ese equilibrio, ¿qué enfermedades pueden, pues, darse o producirse a partir de ese no control de cortisol con el tiempo? Me encanta. Quiero decirles que una de las enfermedades que más predominan en este tema es ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque mi sistema, digamos que mi regulación emocional está súper descuadrada. El cuerpo no entiende qué está pasando. No entiende si realmente tiene que estar alerta, si no. Entonces hay mucha ansiedad, sobre todo en ese primer estadio donde sube mucho el cortisol, ¿cierto? La gráfica de cortisol, digamos que elevada más de lo normal, tiene mucha relación con ansiedad, y la gráfica donde está plana, donde no tengo energía, tiene mucha relación con depresión. Entonces, eso desde las enfermedades, un poco del estado de ánimo. Pero las enfermedades autoinmunes tienen una correlación, y digamos que acá, mi Julie, es un poquito porque yo, desde la medicina funcional, armo un rompecabezas, entonces casi que te diría que casi todas las enfermedades están relacionadas, pero veo las más relacionadas, enfermedades autoinmunes, donde hay mucho cansancio. La persona que llega y dice, me siento muy cansado todo el tiempo, no tengo energía, y problemas digamos que en el sistema inmunológico, que va relacionado con la autoinmunidad, pero también las personas que se enferman frecuentemente. Y ahí digamos que tercer grupo sería resistencia a la insulina y toda la parte de la regulación. Digamos que muchas veces la diabetes puede que sea un problema más desde la alimentación, desde mis hábitos, pero si tengo un cortisol que está contribuyendo, ahí también la diabetes suele aparecer. Súper, gracias. Con gusto. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? ¿Alguna otra que no se quiera ir con preguntitas? Yo tengo una pregunta. Hola, Juli. Hola. Hola, Vero. Silvi, ¿cómo vas? Bien, pero tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo es la respiración que no entendí? Listo. De 6-4, no entendí nada. ¿Cómo? Entonces, ya. Entonces, las dos que están como más asociadas a temas de relajación, entonces se llama la respiración coherente, que esa es, simplemente inhalo en 6 tiempos, cuento hasta 6 para inhalar, y vuelvo y exhalo en 6 tiempos. Cuento y hago como 6, pero en el mismo tiempo.
Ajá, entonces es como si fuera una subida y bajada. Esa es la primera. Pero la Sí. que más tiene evidencia es esa que es como una chocita. Entonces lo que vas a hacer es inhalas contando hasta 4, sostienes idealmente por 7 segundos y exhalas por 8 segundos. Lo que pasa es que si quieren ensayémosla, ¿Qué? porque ¿Siete, cuatro, ¿perdón? siete, 4, cuatro? 7, 8. Ah, ok. Pero ya si quieren la ensayamos, porque cuando no estamos acostumbradas a mantener durante tanto tiempo o a exhalar durante tanto tiempo, me siento hasta más ahogada. Entonces muchas veces lo tengo que ir entrenando. Entonces lo que puedo hacer es, si inhalo en 4, mantengo durante 5 y puedo exhalar, por ejemplo, por 6. Y así cada vez lo voy creciendo a llegar a ese ideal que sería 4, 7, 8. Pero no sé si te entendí bien, pero Ujú. que uno puede hacer en el día a día que está trabajando con estrés del día normal, esas unas pausas y hacer esas respiraciones. ¿Cuántas veces, o sea, no sé, o sea, mejor dicho, cuántas veces tengo que hacer esa respiración? Mínimo 3 veces. ¿Y cada cuánto es lo ideal? Entonces, yo generalmente como estrategia la utilizo más en esos momentos estresantes. Respiras 3 veces y listo. Pero, digamos que si tú quisieras tener una frecuencia, hazla por lo menos 3 veces al día. Ok, Ujú. Pero es listo. más como para ese momentico que te saque. ¿Listo? Entonces, si quieren, ensayémosla. ¿Listo? Como para cerrar. ¿Listo? Entonces, boten todo el aire y vamos a inhalar. Inhalen. 1, 2, 3, 4. Sostienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y exhalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo les fue? ¿Les pareció difícil? Bien, pero yo tengo una pregunta. La última. No todas. Al fin, ¿cómo es la manera ideal para inhalar y exhalar? Te lo pregunto es porque obviamente hoy en día tú ves una cantidad de cosas que para hacer hipopresivos tú inhalas no sé cómo, que para hacer pilates no sé cómo, que no, que uno respira por la nariz y no sé qué, y que el diafragma no sé cómo. ¿Cuál es la manera realmente para ese tipo de respiración que uno debe hacer? Entonces, digamos que la razón por la cual hay tanta información es porque depende. Uno, digamos que al inhalar, siempre debe tratar que la inhalación sea por la nariz, porque la nariz cumple la función de calentar el aire, ¿cierto? Y de humedecer el aire para que cuando llegue realmente a tus pulmones, ese intercambio de gases sea más fácil. Entonces, siempre la inhalación, independientemente de lo que estés haciendo, debería ser por la nariz. La exhalación, cuando en este tipo de ejercicios, que lo que estás tratando es de sacar la mayor cantidad de aire posible, lo haces por la boca. Ok. Entonces, inhalas por la nariz, exhalas por la boca. Ahí digamos que ahorita, no sé si han visto mucha gente entrenando, haciendo ejercicio, por ejemplo, con la boca cerrada, ¿sí? Como que se tapan la boca. La razón de eso es porque están tratando de regular más, es que el cuerpo tenga una mejor idea de cómo están los niveles de gas. Entonces, en ese caso, cuando yo solo estoy respirando por la nariz, mi cuerpo sensa mejor la cantidad de oxígeno que está entrando y la cantidad de dióxido de carbono que está saliendo. Entonces, es un entrenamiento más, es para eso, para que cuando yo haga ejercicio de alta exigencia, mi cuerpo tenga esa sensación. Pero en este momento lo que estoy tratando es de sacar la mayor cantidad de aire posible. Y por eso me ayuda más exhalar por la boca. Gracias. Súper, Silvi. Meli, adelante. Ay, se nos perdió. No, acá estoy. Estaba hablando con el micrófono en Ya. silencio. ¿Qué más, Meli? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Te escuché que decías que el ejercicio eleva, o sea, el cortisol. Ujú. Bueno, entonces ahora mi pregunta aquí es, el exceso de ejercicio, entonces, porque ahora que lo dices, Ujú. yo hago en la mañana 1 hora y media de CrossFit, Ujú. pero el resto del día
tomé el hábito de andar solamente en bicicleta y ando un montón. Precisamente ahorita no me conecté pues en video porque venía en la bici de una reunión y ahora que dices eso, yo desde enero empecé como que con este hábito y como que estoy como acelerada todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, si no yo no, está bien. ahí es donde depende, ¿cierto? Cada persona es diferente, porque, por ejemplo, hay personas, los deportistas de alto rendimiento hacen horas de ejercicio, 4 horas de ejercicio durante el día, pero el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, eso es lo primero. Generalmente, cuando tú haces ejercicio, el cuerpo también se adapta. Sin embargo, acuérdate que todo es un balance. Si yo estoy haciendo ejercicio y para mi cuerpo es mucho, le estoy sobreexigiendo, por ejemplo, con la bicicleta, para él sea mucho, y adicionalmente tengo una vida estresada, para él está haciendo mucho. Si yo no duermo bien y no contrarresto esos niveles de cortisol, si yo dentro de mi alimentación de pronto no lo estoy regulando tan bien, ahí es donde es como una suma de cosas. No puede ser nada más como, listo, le vamos a echar nada más la culpa a eso. Pero si de pronto no tengo estrategias de meditación para contrarrestar el estrés del día a día, ahí puede que se vuelva mucho y puede que en ti, si tenemos más cansancio durante el día o si definitivamente estás llegando a la casa y te estás sintiendo a todo y te está costando dormirte, sí nos toca buscar una estrategia de bajar ese cortisol al final del día. A mí, más allá de eso que especificas como síntoma, lo que yo he notado es que me da muchas más ganas de comer. O sea, yo desde que empecé a hacer CrossFit, porque yo el año pasado en todo el proceso, pues digamos que hacía un ejercicio mucho más regulado, era algo más liviano, pero ahora hago pues CrossFit y levanto un montón de pesos además. Entonces, pero sí he notado que, ay, como que ahora como que ya, antes de las 3 horas yo digo, quiero comer. Como que Sí, siento, porque pero siento hambre. No, o sea, yo logré identificar que no es ansiedad, sino que digo, pucha, comí poquito, que fue lo que me pasó, que no me pasaba el año pasado. Una de las cosas puede ser eso, puede ser que le estoy, digamos que exigiendo más a mi cuerpo, entonces hay un gasto mayor de calorías y él trata de compensar. Y ahí hay una charla porque me estoy terminando un libro y estoy estudiando un montón de cosas de obesidad que me ha parecido fantástico y quiero que lo revisemos porque hay unas ideas sobre el metabolismo que sí o sí tienen que cambiar. Digamos que uno está acostumbrado a decir calorías que entran, calorías que salen, es igual a las calorías que almacena, ¿cierto? La realidad del cuerpo no es esa. Mi cuerpo es un sistema que depende de muchísimas cosas. Dentro de ellas, una es el cortisol. Entonces, si mi cuerpo no está estable, en un metabolismo estable, pero adicionalmente no se siente seguro, me va a demandar de más. Y ahí entra el cortisol a actuar. Entonces, sí debo tratar de regular cortisol, pero adicionalmente en estos, digamos, en todos los programas de pérdida de peso, que uno empieza a bajar, si hago, digamos que más rápido, más rebote tengo, es porque mi base de acumulación de grasa generalmente se establece, por decirlo así. Cuando yo pierdo peso o le exijo más a mi cuerpo y él está como luchando para que esa barra baje, y seguramente es lo que está luchando tu cuerpo en este momento, es bajar esa barra para que yo no mantenga tanta grasa. Porque, ¿qué te está diciendo? Estás quemando mucho y yo necesito mantenerme en esta acumulación. Por eso necesito que comas más. Entonces, uno de esos factores va a ser el cortisol y si quieren después lo conversamos un poco más para que lo detallemos porque creo que es súper interesante. Pero es eso, es que tu cuerpo debe entender de que está seguro y tranquilo para que mi cortisol no me apoye a mantenerme esa barra tan alta y realmente el cuerpo la pueda empezar a bajar. Pero lo que nos está diciendo el hambre que estás teniendo, Meli, es que tu cuerpo está en una lucha de volver a regularse. O sea, no quiere decir dale más comida. No quiere decir dale más comida. Dale más proteína, ¿no? Hazlo sentirse más seguro. Y una de esas formas es la comida que estás, él la está recibiendo bien, solamente que está poniendo resistencia. Listo. Creo que por ahí no hay más preguntas. Me les robé 10 minuticos de más. Pero nada, de verdad que muchas gracias. Podemos seguir conversando de este tema un montón. Si por ejemplo en estos temas les salen más dudas o preguntas, escríbanlos para que nosotras sepamos también
qué otros temas les gustaría que fuéramos tocando o que ahondáramos más a profundidad en esto o en lo otro, para que podamos aprender juntas y realmente tener más herramientas para trabajarnos. ¿Listo? Entonces, de verdad que muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande, que descansen, que esa melatonina les suba en la noche y realmente reparen. Y nada, cualquier cosa, estamos acá súper pendientes de ustedes. Pero Gracias, Ver. gracias.